Murnau, Herzog, Coppola. Eggers se ha sacado la Amiguitos del Progressive, estamos en el pase de prensa de Nosferatu en Cinesa Príncipe Pío. Os vamos a contar todo lo nuevo que nos trae la película de Robert Eggers, Nosferatu. Comenzamos por el aspecto visual. Siempre las películas de Eggers, importantísimo. Vamos a encontrar ese prólogo absolutamente absorbente, una mezcla de sonido increíble, una sensación de estar dentro de una gran película, un juego, ¿no?, con la mezcla de sonido, con las sensaciones, las pulsiones que tienen los personajes y ese encuentro constante que vamos a entender a lo largo de la película entre el personaje de Lily Rose Depp y el personaje de Bill Skarsgård, y de esa conexión mental también, ¿no? Vamos a hablar también en ese primer aspecto de la película de su simetría, de lo que es Eggers también en cuanto a cómo componen los planos, nunca mejor dicho, de forma plana, de forma absolutamente frontal, mirando a los personajes o mirando a los escenarios, que recuerda también mucho a Kubrick, ¿no?, a otros grandes realizadores sobre la construcción, sobre la arquitectura de la imagen, ¿no? Y también, de alguna forma, vamos a asistir en ese cuento pagano, gótico, a una descripción, ¿no?, del folclore alemán, por un lado, y también una adaptación del gran relato de Bram Stoker, de Drácula, y al final nos mete de lleno en la historia de este conde, Orlok, que vive más allá de los Cárpatos. Por tanto, vamos a encontrar varias sensaciones visuales. Por un lado, la de la soledad de ese castillo alejado, casi irreal, y por otro lado, ese gusto por lo exótico, ¿no?, que tenían los relatos centroeuropeos sobre culturas de alguna manera que en ese tiempo no se entendían del todo, se empezaban a explorar, ¿no?, lo que es el concepto de la vieja Europa, ¿no? También otro de los conceptos principales de la película, más allá de esa primera pegada absoluta, o sea, la primera media hora es increíble, en el que nos adentramos un poco en la odisea del personaje de Nicholas Hoult, de entender a un marido ausente y de entender a una persona que en esa época, ya siglo XIX, todavía aún se entendía a las mujeres que tenían ciertos desórdenes mentales o que hacían cosas diferentes como absolutas desplazadas, ¿no?, y enfermas. Y ahí vamos a entrar en otro de los puntos importantes de esta película, que es la extensión de la enfermedad, la crónica de la enfermedad. La película se siente esa decrepitud, ese sentimiento suicida, esa pulsión terminal, ¿no? Hay algo que nos acerca a los personajes a través de ese sentimiento casi de estar al filo del abismo, de ese sentimiento casi que no nos deja respirar. La película es muy desasosegante en ese sentido, como muchas de Eggers, en cuanto a la pulsión y la necesidad que tienen los personajes, o los deseos también, ¿no? Vamos a encontrar, por tanto, una película moribunda, con carne, con mucha sangre también, con contagio, con grasa, sucia de alguna manera, oscura, muy también del cine de Eggers. Y por supuesto esa exposición, ¿no?, que tiene lo que es el contagio, el mundo de las ratas, la peste, ¿no?, los viejos miedos, ¿no?, de la vieja Europa, de todo lo que venía de afuera, nos iba a aniquilar, ¿no?, de alguna manera, y que siempre ha tenido el ser humano ese miedo a la enfermedad, porque además la enfermedad y en ese sentimiento terminal es una sensación como que nunca termina, ¿no? Nunca acaba de llegar a su cenit de maldad o de degradación, ¿no? Hay algo muy interesante en la película, que se siente todo eso, ¿no? Y de alguna forma, como también la enfermedad se usa, ¿no?, en cuanto al relato, en relación a que lo humano, de alguna manera, necesita regularse a través de las enfermedades, de las pandemias, como quieras llamarlo, ¿no? Esta cosa como de justicia divina o algo así, ¿no? Y de cómo la enfermedad forma también parte de nosotros, cómo nos infecta, cómo nos intoxica, ¿no? Es una película muy intoxicante, muy hipnótica en ese sentido, muy inmersiva y muy de sensaciones mentales, ¿no? Y de ahí vamos a partir al siguiente punto, yo creo, interesante que tiene la película. De eso que hablaba también mucho el clásico, la masterpiece de Murnau,
esa especie de cuento psicosexual, ese cuento, ¿no?, de espacio mental, de dimensión mental, acerca de ese vacío existencial que tiene el personaje de Lily Rose Depp y cómo, de alguna manera, en lo que decíamos antes, todos esos incomprendidos históricamente, cuando hacían cosas que no se entendían o cosas fuera de lo habitual y que tenían relación con lo mental, son defenestrados, ¿no?, por vivir a través de otras realidades, otras dimensiones, otros planos, ¿no?, de la existencia, y de entender, digamos, ese sumum, esa conexión con lo superior o con lo desconocido también a través del placer, del deseo, ¿no?, de lo que está prohibido, de lo que no está autorizado, ¿no?, socialmente. Todos estos cuentos, ¿no?, también del siglo XIX, decimonónicos, románticos, victorianos, disponían en sus páginas acerca de la nueva forma de vivir, ¿no?, y la nueva forma de entender los placeres mundanos dentro de un espacio más burgués o más acomodado, ¿no?, y de esa nueva vía hacia una nueva sociedad no tan dependiente de la esclavitud del trabajo, sino del ejercicio del placer y del hedonismo, ¿no? Yo creo que todo eso también está en la película de alguna manera y está siempre o casi siempre en esos relatos decimonónicos, en ese deseo, en ese ansia por eso. Vamos a hablar, si queréis, acerca de las interpretaciones. Yo creo que la revelación total para mí, aunque ya he hecho varias películas y series, es Lily Rose Depp. Me parece de una profundidad, de un tino, de un matiz, de una sincronía con la historia, de una frecuencia, está en frecuencia absolutamente con lo que quiere contar Eggers. Es su musa absoluta en este cuento gótico y está muy bien. Es decir, la película recae sobre sus hombros porque aunque haya varios protagonistas, sí se puede decir que la protagonista absoluta, en la que camina sobre la tesis de la película, es ella, ¿no? También a mí me escama un poquito la demasiada aparición o el demasiado protagonismo de esa pareja de amigos de Friedrich y Anna Harding, que son Aaron Taylor Johnson y Emma Corrin. Me chirría un poquito, no les veo tan importantes para lo que cuenta esta historia. Y sí que veo importante, por ejemplo, el hecho de la aparición del personaje de Willem Dafoe, de Alvin, y también el apunte, ¿no?, que siempre hay esa especie de loco esquizofrénico, digamos, absorbido, ¿no?, por la obsesión, o en este caso por el ocultismo, por lo maldito, por ese aura, ¿no?, que despierta el conde Orlok, que es el personaje de Knock, de Simon McBurney, y que siempre de alguna manera está por un lado como bufón, por otro lado como avisador, ¿no?, de lo que va a pasar, de los destinos futuros, y que es muy también de la cultura pagana, ¿no?, de las películas, por tanto, de Robert Eggers. Para mí son los que mejor rayan, tanto Willem Dafoe como Lily Rose Depp, en esa construcción también de, por un lado, la pesadilla de cuando alguien viene de fuera y nos posee, y por otro lado, de ese arrebato pasional de entender al otro marido, vamos a decir, a la posibilidad también que había y que se describía mucho en los relatos victorianos de no solo la infidelidad, sino de aventurarse con otra persona cuando, digamos, era absolutamente sagrado, vamos a decir, el espacio monogámico, ¿no? Eso está muy, muy, muy bien tirado en la película. Se siente muy bien, ¿no?, en las comunicaciones que tienen el conde Orlok y el personaje de Ellen Hutter. Y Lily Rose Depp, bueno, maravillosa. Y aquí vienen los problemas de la película que yo siento en cuanto al ritmo y en cuanto sobre todo al abandono de personajes. Hay personajes como el de Nicholas Hoult, que aparece en ese primer tercio de la película, muy importante, y que luego me da la sensación de que deja un poco abandonado el director y que deja un poco descolgada. También se nota una película descolgada o dispersa, o hay como unos 20 minutos ahí en el segmento central que me parece un poco descuidada, que incluso baja la calidad de lo rodado, vamos a decir, o de la puesta en escena, un poco más seca, más simple. Nunca tiene floritura, pero sí que en la primera parte es como muy espectacular y como muy inmersiva y te mete de lleno. Y aquí yo creo que baja un poco enteros y que se nota esa dependencia de intentar una adaptación pulcra, ¿no?, que yo creo que lo es, pero que en muchos aspectos no acaba de arriesgar este Nosferatu de Eggers, y que se centra o coge el camino central
de una historia que quedaba para más, ¿no? Para estirar más ciertos aspectos, sobre todo de esa obsesión, ¿no? De ese amor entre lo vivo y lo muerto. Y a mí me falta, ¿no? En cuanto al ritmo, a la estructura narrativa y en cuanto al arrojo de un director que es verdad que es minimalista, pero que en otras películas sí que le encuentro ese arrojo, ¿no? Como en El Faro o la Bruja. Y aquí me falta un poco de que me coja realmente con la mano esa de Nosferatu y me meta de lleno en una historia por todos conocida, pero fabulosa también, o fabulante, o fabuladora también. Tiene, porque a ver, la película tiene momentazos, la película tiene un inicio, un final muy potentes, pero casi que podríamos decir a un nivel demasiado solo estético. Pende y depende de esta sensación, ¿no? Entonces a mí me hace bajar la película porque me falta un punto, un algo, sobre todo en ese segmento central hacia el final, algo más arrebatado, porque es una película que habla de lo prohibido, el tabú, del arrebato también, ¿no? De confrontar los miedos, de entenderlos, de entender, digamos, los problemas, ¿no? Maritales y los problemas de cuando nos gusta lo prohibido, lo extraño, lo oculto, que es algo que sí que apunta a la peli, pero que no me acaba de reventar y se convierte, digamos, en algo, o por momentos se convierte en previsible la película. Y eso a mí me hace restar. No obstante, como digo siempre, ver la película, o sea, verla no, es que la tenéis que ver porque es uno de los grandes superestrenos de 2024. A muchos les va a gustar y a otros les va a dejar un poco con sensación de ¡ay, el culo torcido! ¡Ay, qué pasa aquí! Y por supuesto no es mala película, es bastante buena película, pero no sé, algo ha pasado ahí que, aparte de los defectos que tiene la peli, que no funciona del todo, ¿no? Amiguitos del Progressive, pues nos vamos a ir despidiendo. Recordar que nos podéis ayudar de muchas maneras. La principal, suscribiéndoos en YouTube, también dando like y haciendo que los vídeos, bueno, puedan llegar a más gente. Seguirnos en redes, Twitter, Instagram, nos ayuda mucho. Nos vemos en un próximo vídeo directo de Amantes de Uyuni.